Hola, soy Cristian Stapper, director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Sergio Arboleda y quiero enviar un saludo especial a los amigos de ámbito jurídico, a sus lectores, que somos muchos, pero también a quienes nos están viendo y escuchando por este medio. El derecho es un ordenamiento de la vida social y por tanto está lleno de formalidades que son las que permiten que vivamos en sociedad, en paz y que hayamos llegado a ciertos acuerdos que están consagrados dentro del ordenamiento fundamental, que es la primera obligación de respeto que tenemos todos los colombianos y en especial aquellos que ejercen poder político. Y es que desde la Revolución Francesa, desde hace mucho tiempo, se establecieron dos principios fundamentales, además del de división de poderes, por supuesto, el de soberanía popular y el principio de legalidad. Respecto de este principio de legalidad, que está consagrado directamente en el artículo primero de nuestra Constitución, que prevé que somos un Estado social de derecho, este principio supone que todos los ámbitos del poder público en Colombia están sometidos a derecho. De esta forma, no existen privilegios especiales para ninguna autoridad pública que le permitan escapar de ese espacio que es el derecho y que ocupa todos los ámbitos en el espacio del poder político. En segundo lugar, la soberanía popular. La soberanía popular se encuentra prevista en el artículo 3 de la Constitución, que establece que recae en cabeza del pueblo, ya no del soberano como en los términos del antiguo régimen, sino del pueblo, y que el pueblo se expresará, y esto es importante resaltarlo, de la forma establecida por la propia Constitución. ¿Y cuál es la forma tratándose de una Asamblea Nacional Constituyente? El artículo 376, que es de obligatorio cumplimiento y absolutamente vinculante, se establece que la convocatoria se debe hacer a través de una ley con los votos de la mayoría de los miembros de una y otra Cámara. Pero además, cuando se someta a votación la convocatoria, deberá aprobarse con el voto mayoritario y positivo de al menos una tercera parte del censo electoral. Estos principios constitucionales que no pueden soslayarse suponen per se que no pueda convocarse una asamblea constituyente por un mecanismo diferente a la ley, por una razón fundamental, porque de hacerse por medio de un decreto, aunque tuviera la potencialidad o el carácter material de una ley, como en el caso de un decreto legislativo o un decreto ley, lo cierto es que no se podría garantizar el principio de la mayoría de los miembros de una y otra Cámara y la aprobación por el voto mayoritario y positivo de un tercio del censo electoral. Por tanto, no es cierto que el poder constituyente sea ajeno al derecho, porque no hay un espacio en el derecho público en el que el Estado y el poder político se escape al derecho. En segundo lugar, no implica, como piensan algunos, un poder destitutivo e institutivo. No se destruye todo para construirlo de cero. De hecho, en las reformas constitucionales del 21, del 1863, de 1886, de 1905, de 1957 y aún de 1991 no se empezó de cero, sino que se conservaron y se preservaron instituciones fundamentales, porque también puede haber reformas inconstitucionales y este límite está establecido en primer lugar por el ius cogens, por el derecho internacional público, pero también por los derechos humanos. Pero adicionalmente, debe respetarse el principio fundamental y el carácter de la representatividad, porque este se ensuma la representación práctica de la soberanía popular. En suma, el poder constituyente es extraordinario porque no se ejerce de forma permanente y su alcance para modificar la Constitución está previsto en la propia Constitución y está establecido no para modificar leyes, sino para modificar la Constitución, preservando principios, como se ha hecho siempre en la historia política de Colombia, pero también garantizando derechos fundamentales y el respeto al derecho internacional público. Mientras que en el caso de una reforma a través de una asamblea constituyente, el pueblo se manifiesta indicando quiénes serán sus representantes, previamente decidiendo si quiere o no convocarla y estableciendo unos límites temáticos y temporales. Lo cierto es que en el caso del referendo constitucional es el gobierno, los mismos ciudadanos, los que someten a consideración del Congreso la posibilidad de someter a referendo una reforma. En este caso, también se requeriría de una votación especial del Congreso,
que sería equivalente a la mayoría de los miembros de ambas cámaras. Una vez obtenida esta votación, se sometería a la votación popular y tendría que obtener la mayoría, por supuesto, y esta mayoría tendría que estar constituida al menos por la cuarta parte del censo electoral. De manera que en ambos casos, tanto en el del 376, Asamblea Nacional Constituyente, como en el caso del referendo constitucional, resulta insoslayable y no se puede evadir el cumplimiento del trámite ante el Congreso de la República, precisamente por la exigencia expresa de las mayorías calificadas para, en un caso, su convocatoria y en el otro, para someter a votación a través del voto directo del pueblo.